Pues completamos los equipos del ascenso. Volvemos ahora a un tema que introdujimos al comienzo del programa, como es este debate por la despenalización del aborto, que va a ser inminente este año. Todo a entender esto. ¿Por qué? Porque el mismo Ejecutivo Nacional, el presidente Alberto Fernández, dijo que va a impulsar el debate de la despenalización del aborto, que no es lo mismo que legalización, pero estamos allí, estamos a un paso prácticamente, así que se va a meter en la agenda, nos guste o no, se va a meter en la agenda. Y para el caso vamos a hablar con una persona que entiende sobre el particular, Marcelo Arderiu. Él es referente de la Red Federal de Familias, está en el hogar Madre de la Ternura y es referente de la Iglesia Católica aquí de la ciudad de Rosario y ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, lo decíamos en el comienzo, uno no sabe, ¿no? Porque nunca va a conocer la estrategia real de un gobierno, ¿no? Tampoco debería conocerla, porque se supone que está gobernando, pero y para eso lo eligió el pueblo, pero uno no sabe si este tema del aborto a veces, como lo está impulsando ahora Alberto Fernández, es como para hablar de otro tema y no hablar de la economía, de lo cotidiano, que por el momento no se logra encaminar la nave económica, digamos, o en realidad es una intención del gobierno nacional de ir a por la despenalización / legalización del aborto. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves como representante de la Iglesia? Bueno, por un lado yo creo que es verdad que no es el tema del aborto una prioridad en nuestro país, no es en ningún momento ni una emergencia de salud, como a veces se dice, ni un tema que vaya a favorecer la unión de los argentinos, todo lo contrario, va a volver a generar una grieta. Así que es muy probable, como vos decís, que sea una especie de pantalla para tapar los otros verdaderos problemas que son urgentes y que son los problemas de la economía, ¿no? Y de la parte social que estamos viviendo como crisis en nuestro país. Espero realmente que no sea ese el principal interés de este gobierno, aunque sí lo puso en su plataforma, ¿no? Claro. Pero bueno, esperemos que sea solamente una pantalla para distraer a la opinión pública y que no se ocupe de los temas más importantes, ¿no? Hasta que por lo menos lo puedan resolver. Ahora, evidentemente está instalado en la población una postura a favor del aborto. Me pasaban una encuesta en el momento de las elecciones del año pasado, no tengo ahora el porcentaje justo, pero casi un 70% de la población de Rosario, de la población rosarina, estaba a favor del aborto, y en la ciudad capital de la provincia, Santa Fe capital, casi a la inversa, ¿no? Casi un 70% en contra del aborto. O sea, ¿qué quiero decir? Ha pegado mucho en ciertos sectores de la población, que uno podría cifrar en sectores medios, con cierto nivel académico o formación universitaria, en muchos casos con trabajos independientes, cuentapropistas. Ha pegado. Donde todavía no ha llegado es a los barrios o los territorios, como uno lo quiera ver, quizás los lugares más desfavorecidos de las grandes urbes, y al interior profundo de la provincia. Sí, yo creo que por un lado el tema de las estadísticas es un poco engañoso. Yo hasta ahora todas las que he visto y participado siempre daba que la mayoría está a favor de defender las dos vidas y no del aborto. Y con respecto a la parte regional, sí, cuanto más vamos a lugares carenciados es donde menos intención hay de abortar. También es un engaño eso de pensar de que las personas de menos ingresos son las que no pueden acceder, y bueno, eso también es una falacia y un engaño que tiene que ver con la estrategia para llevar adelante este proyecto, ¿no? Siempre hemos comprobado eso, ¿sí? Así que veremos, ¿no? Más allá de las estadísticas, lo importante es que en 2018 se debatió seriamente, profundamente en ambas cámaras, y el resultado fue que no. El resultado de nuestro representante fue decirle que no. Por eso es un poco inexplicable, y se vuelve otra vez a este tema, donde ya fue largamente debatido. Entonces se trata de una insistencia y una imposición lo que se quiere lograr, no la decisión sincera de los argentinos. Claro, no, lo interesante para analizar esta coyuntura que estamos viviendo respecto al tema del debate sobre el aborto es que no solamente los sectores que uno podría considerar de izquierda o
progresistas, no sé, por definir de alguna manera, están a favor del aborto legal, sino también sectores que uno podría considerar de derecha o más liberales también, digamos. Entonces es como que hacen filas, cierran filas respecto a la legalización del aborto. ¿Qué quiero decir? Durante el debate del año pasado había gente del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner se mostró a favor del aborto, pero también gente de Cambiemos, Esto es muy particular, es como un corte transversal que se da en la sociedad. Sí, tal cual. Así ocurre, como vos decís. No es algo que estuviera definido en cada partido como una doctrina, sino que han dejado libertad a que cada legislador aparentemente pueda opinar libremente. Un poco eso contradice partidos tradicionales como el justicialismo, ¿no? Que toda su vida se basó en la doctrinación de la Iglesia, y tenemos ejemplos. Claro, sí. Perón y Evita, que siempre estuvieron en contra de eso. El grupo Perón en su último gobierno hablaba de que tenemos que tener una política expansionista en cuanto a la población, o sea, promover que haya más argentinos, que haya más población, que es una forma de demostrar la identidad nacional, no tener políticas contrarias a la vida como son estas, ¿no? Claro, nunca demostró una postura antinatalista, todo lo contrario. Sí, bueno, ahora la actual dirigencia contradice la propia esencia del partido, ¿no? Diste en un punto muy interesante, porque buena parte del justicialismo piensan que Perón y Evita estaban a favor del aborto, pero es otro debate. A ver, ¿viste la película Los dos papas? O The Two Popes, como se pronuncia. Sí, la vi. ¿Qué te pareció la película? Bueno, en general, cinematográficamente muy buena película, me gustó, me atrapó. Pero por supuesto siempre hay que tener reserva, y se trata de una película, no son hechos reales todo lo que se dice ahí. Hay muchos errores históricos y en general me gustó ese diálogo que se dio, que fue realmente real, ¿no? Ese diálogo que tuvieron previamente, y muestra claramente dos posturas dentro de la Iglesia. Sí, una más, teóricamente más. La figura de Benedicto XVI no quedó del todo bien parada, porque no fue así, fue un papa importantísimo, y ahí lo dejan un poco mal parado. Pero bueno, en definitiva, una buena película. Sí, nos referimos particularmente a la película de Netflix, hecha exclusivamente para Netflix, ¿no? Lo que hoy tenemos como una realidad. El Irlandés, otras películas también se han hecho exclusivamente para Netflix, donde actúa Anthony Hopkins y otros actores. Y la marcaba específicamente, nos referimos a la película dirigida por Fernando Meireles, director de origen brasilero, que dirigió también Ciudad de Dios, multipremiada. ¿Por qué citaba esta película? Porque allí es como que se hace hincapié en este pragmatismo, cierto pragmatismo que tendría el Papa Francisco de adaptarse a los tiempos que corren, y que él habría venido a generar una renovación en la Iglesia Católica a nivel internacional, a nivel Vaticano, pero también a nivel internacional, como para que no pierda llegada a la población. Lo digo en este sentido, ¿para qué? Para analizar o intentar analizar la postura del Vaticano. ¿Cómo es la postura del Vaticano respecto al aborto? Digamos, porque una cosa es la postura oficial, pero yo por ahí, esto es sotoboche, pero he hablado con algunos referentes eclesiásticos, gente muy relacionada a la Iglesia, que cuando uno le pregunta por el aborto y te dice, a ver, nosotros estamos en contra, pero esto pega mucho a los sectores populares, es complicado debatir este tema. De hecho, durante el gobierno de Macri se generó un movimiento que se llamaba 21F, con participación de sectores eclesiásticos, y que estaban junto a sectores sociales que estaban fuertemente a favor del aborto. Digamos, ¿cómo es la postura del Vaticano respecto a este tema? ¿Va a ir a fondo contra el aborto o va a dar libertad de acción, digamos? No, la postura del Vaticano es clara y es simple. No hay ninguna posibilidad de que tenga el aborto algo positivo. O sea, la Iglesia está claramente en contra, sin ningún tipo de excepción. Lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, lo ha ratificado Francisco, y es única esa posición. No se puede negociar la vida en ningún momento. O sea, claro. Forma parte de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Defender la vida de la concepción en todo momento. Que haya opiniones, ¿no es cierto?, de ciertas personas vinculadas a la Iglesia, lo que sea, no quiere decir que vaya a cambiar esa postura de la Iglesia. Creo que eso es imposible que cambie.
O sea, para ponerlo... Oficialmente, claro. Esa es la postura de la Iglesia, oficialmente es lo que han determinado y han declarado los últimos papas, y más fuertemente inclusive desde Juan Pablo II, donde ya veía esta gran amenaza a nivel mundial, y fue muy claro con el tema de la cultura de la vida, y fue ratificado sucesivamente por todos los papas. No veo ninguna posibilidad de que la Iglesia cambie esa postura. O sea, cualquier opinión contraria a lo que diga la Iglesia, sea de Eduardo Valdés, sea del que fuere, es a título personal y no tiene que ver con la postura de la Iglesia sobre el debate sobre el aborto, digamos. Así es, la postura oficial de la Iglesia es esa, y más allá de los títulos personales que puedan generar opinión, no va a modificar esa postura de la Iglesia, con eso estoy seguro. Te agradecemos el contacto en esta mañana, Marcelo. Bueno, Antonio, a tus órdenes para lo que necesitas otra vez. Muchísimas gracias por esta participación. Muchas gracias.